Félix Acuto, que es parte del equipo intercultural del ENOTPO. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Como decía, mi nombre es Félix Acuto, soy investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y profesor de la Universidad Nacional de La Matanza, y fui invitado a participar en la elaboración del protocolo. Y lo que quería hablar en este momento es justamente la relación entre las distintas disciplinas científicas, los pueblos originarios y el tema del protocolo. Podemos decir que directa o indirectamente, intencionalmente en algunos casos y quizás no predominantemente en otros, distintas disciplinas científicas, tal como la antropología, la arqueología, geografía o la historia del lado de las ciencias sociales y humanas y algunas ramas de las ciencias naturales, fueron reproductoras de un proceso colonial que promovió el despojo, sometimiento y la invisibilización de los pueblos indígenas en la Argentina. Muchos estudios científicos en los territorios de los pueblos originarios o sobre los mismos pueblos originarios y algunas narrativas, historias e ideas que distintas disciplinas científicas produjeron, no podemos decir que fueron neutrales y que pasaron desapercibidas, sino que tuvieron un impacto sobre la vida y reproducción social de los pueblos originarios y sobre la identidad de estos pueblos. Podemos nombrar distintos ejemplos que podrían graficar este punto. Voy a nombrar tres para mostrarlo. Unas disciplinas como la antropología y la arqueología, como digo, a veces intencionalmente, otras veces sin quererlo, promovieron esta invisibilización de los pueblos originarios en el presente, creando historias y teorías en las cuales se establecía que los pueblos originarios eran algo del pasado, que discursos orales, escritos muchas veces, que establecían, hablando de los pueblos originarios como algo del pasado y no del presente. También hay discursos materiales que hoy día siguen reproduciendo esta idea, por ejemplo en museos, donde está el desarrollo de los pueblos originarios en distintas salas, y esas salas terminan cuando llegan los españoles, es decir, no hay una sala de pueblos originarios en el presente, parecerían desaparecer. Además, estas salas reemplazan la historia por cosas, o sea, se cosifica a los pueblos originarios porque no se narran historias, emociones, situaciones, sino que son una serie sucesiva de objetos que se muestran detrás de vitrinas. Si uno lee, por ejemplo, los escritos de antropólogos y geógrafos que viajaban a regiones como la Puna de Atacama a principios del siglo XX, daban la idea de que se trataba de regiones despobladas, de desiertos en el doble sentido, desiertos ecológicos y desiertos poblacionales. Y hablaban explícitamente de los pueblos que vivían allí, de las comunidades, como fósiles vivientes, es una palabra que utilizaban, o momias vivientes. Personas que estaban condenadas a desaparecer, de alguna manera, a extinguirse. Y por supuesto, aquí hay hermanos del pueblo de Atacama que pueden mostrar que no, eso no sucedió. Pero no tenemos que retrotraernos necesariamente al principio del siglo XX para ver esta invisibilización de los pueblos originarios en el presente. Siempre este ejemplo lo doy, hay una colección sobre pueblos originarios publicada por la editorial AZ, escrita por arqueólogos y coordinada por equipos de antropólogos, publicada recientemente, esta es del 2005, que habla del pueblo diaguita, y se usa mucho es una edición muy linda, con muchas fotos, muy gráfica, que se usa mucho para las escuelas y demás, y esta es la idea que alguien adquiere en la primera página. Cuando se lee en el prefacio de esta publicación sobre los diaguitas, dice: en amplias zonas del noroeste argentino, muchos lugares tienen nombres en una extraña lengua desconocida. Bajo la tierra aparecen con frecuencia grandes vasijas de cerámica pintada, cuentas de collares, objetos de bronce, hachas de piedra. Y en zonas apartadas se encuentran las ruinas de grandes poblados, los restos de campos de cultivo y obras de riego. Todo esto tiene que ver con un pueblo del que hoy solo quedan recuerdos, los diaguitas, siguiendo esta idea de que ya no existen más. ¿Cuál es el impacto de esta invisibilización? Son variados, pero uno es darle argumentos que se siguen retomando para decir que no existen más y que por lo tanto aquellos que hoy día reclaman esta identidad en los territorios en realidad están inventando esa identidad y son gente oportunista, campesinos, lo que sea, que se aferran a esto. Esto es reciente. Recientemente, el diario El Tribuno del Salta, hay toda una discusión de distintas voces, entre ellas los hermanos de la comunidad de Itacachaque y Las Pailas, que están aquí presentes, donde mucha gente que va en contra de esto, está argumentando que son vecinos que vinieron nuevos, que no son de ahí y demás. Y utilizan el conocimiento científico para decir: la ciencia dijo que no existían más. Otro ejemplo puede ser
ciertas teorías producidas en la historia que estipulan que los mapuches son chilenos y que son una suerte de invasores de la Patagonia argentina. Estos discursos obviamente imponen una lógica territorial de los Estados-naciones modernos con sus límites fijos, fronteras fijos y la fijación de ciudadanos en territorio y bajo una administración de un Estado-nación a pueblos que son preexistentes al Estado. Las fronteras actuales son convenciones, no son artificiales, no son naturales, y no se correspondían con la dinámica territorial y de movilidad del pueblo mapuche. La presencia de referentes y representantes del pueblo mapuche aquí hoy y en los territorios de la Argentina, la lengua, los restos materiales de su pasado, los restos arqueológicos, los apellidos, los nombres de los lugares, la toponimia, son muestras claras que refutan esta idea de que venían de otro lado. Y además son varios los ejemplos de pueblos originarios que no se contienen dentro de un Estado-nación moderno, guaraníes, atacamas y demás. El impacto de esta narrativa, es considerar que si no son ciudadanos argentinos, no tienen los mismos derechos que los ciudadanos argentinos. Esta idea, generada por ciertas teorías de la historia, aparece en los periódicos hasta recientemente, y yo estuve justo mirando un poco antes de aquí, en internet hay páginas y páginas sobre esta discusión, si son argentinos o chilenos. Increíblemente, me sorprendió. También, como habló el hermano de Tastil, el proceso de patrimonialización. Estos procesos o pedidos de patrimonialización para declarar lugares u objetos materiales como patrimonio de la humanidad se basan en estudios previos que hacen distintas ramas de la ciencia. Por ejemplo, la arqueología con respecto al camino del Inca o el Capañán. Y obviamente el impacto es que, si bien puede ser beneficioso, podría serlo, en realidad los que se benefician no suelen ser los pueblos originarios. Es decir, sabemos el caso de la Quebrada Mahuaca, ha habido desarrollos turísticos, hoteleros y demás, han aumentado la propiedad de la tierra y demás, y ha producido más exclusión y despojo, que cuando se podría haber hecho de alguna manera distinta. El Capañán esperamos que pueda ir por otro lado. Podemos seguir nombrando ejemplos, por ejemplo, brevemente, el tema del conocimiento, los saberes ancestrales sobre plantas medicinales y cómo ha sido un problema de industrias farmacéuticas que se lo han apropiado. Esto está siendo legislado y discutido a nivel mundial y en códigos de ética de la ciencia. Pero bueno, el punto final es que el protocolo es justamente una herramienta para el diálogo, para mejorar esta relación entre investigaciones científicas, científicos y pueblos originarios, ya que existe resquemor, por lógico, sobre la ciencia, y poder asignar roles y procedimientos claros para mejorar esta articulación. Este protocolo también promueve la interculturalidad y promueve que la ciencia empiece a aportar a una sociedad plural. Se debería partir de la consulta, pero que no sea el final, no obtener la consulta, el consentimiento y desaparecer, sino que la ciencia empiece a establecer una relación, acerque conocimientos, acerque herramientas científicas y simultáneamente aprender de los pueblos originarios. Creo que se puede construir conocimiento, ya sea arqueológico, antropológico, ecológico, histórico, combinando saberes, hacerlos entrar en diálogos y aprendiendo de los saberes de los pueblos originarios. Entonces, producir este conocimiento intercultural también podría ser un desafío. En mi experiencia, yo desarrollo un trabajo de arqueología e historia en el Valle de Calchaquí, he desarrollado la consulta, he intentado construir y hemos tratado de construir un vínculo con las comunidades de la región, de comunidades diaguitas calchaquíes, hemos trabajado en conjunto en diversas actividades, también con la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Salta. He aprendido de sus conocimientos, inclusive estamos en instancias en donde escribimos trabajos en conjunto, hemos organizado presentaciones en simposios y presentado trabajos en simposios y de congresos científicos. Y otra cosa que hay un fantasma en el mundo académico es la idea que esto va a impedir el desarrollo de la ciencia. Yo encontré justamente lo opuesto, que se construye una ciencia distinta, mucho más rica y en la participación y diálogo que sirve para todos. Entonces este protocolo es propositivo, es positivo para una construcción de otra forma de generar conocimiento y de acercar conocimientos, y creo que el Poder Legislativo tiene la oportunidad de promover esta herramienta de diálogo que no solo va a mejorar el vínculo pueblos originarios-ciencia, sino que va a mejorar el mismo conocimiento científico. Muchas gracias.